Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la parte de formalización de los conceptos de probabilidad. Entonces, la cápsula anterior discutimos un poco los aspectos más formales de lo que constituye un espacio de probabilidad en términos de lo que llamamos el espacio muestreo, la familia conjunto donde vamos a querer poner la probabilidad y la probabilidad misma. Discutimos un poco las definiciones axiomáticas que tenían que satisfacer esos objetos matemáticos para tener un sentido y tener buenas propiedades. Al final discutimos algunos casos especiales, en particular el caso más simple que uno podría mencionar, que el caso discreto, donde el espacio de muestreo es de una cantidad finita de símbolos. Por ejemplo, cuando discutimos los problemas de ejecutar experimentos aleatorios, lanzar una moneda o lanzar un dado, son ejemplos de ese tipo de espacio, cuando uno modela ese tipo de experimento aleatorio basado en espacios de probabilidad discreta. De hecho, ese es el foco de lo que vamos a discutir hoy día. Vamos a profundizar y poner más énfasis en el caso discreto. Esta y las siguientes cápsulas vamos a estar mirando el caso discreto con más cuidado, mostrando algunos ejemplos y todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como la parte de probabilidad discreta y los aspectos combinatoriales asociados a el cómputo de las probabilidades en el caso discreto. Es un mundo de posibilidades el caso discreto, y de hecho da para hacer un curso en sí mismo, mirar los problemas de probabilidad para espacios discretos. Así que en realidad en estas tres cápsulas en esta cápsula y las dos que vienen, o la siguiente que viene, vamos a mostrar el caso con un poquito más de cuidado y mostrar algún ejemplo, mostrar los tipos de distribuciones que uno se enfrenta en el caso discreto y un poco darle esa herramienta y ese conocimiento en el caso que después se vean enfrentado a un problema en el ámbito discreto. ¿Ya? Así que ese es el contexto del foco de lo que vamos a discutir hoy día. Así que voy a comenzar compartiendo mis notas. ¿Ya? Muy bien, entonces esto se llama probabilidades discretas, es el foco de lo que vamos a estar discutiendo hoy día. ¿Ya? Y esto un poco vamos a partir recapitulando lo que discutimos en la cápsula anterior. En el caso discreto lo que tenemos es un espacio de muestreo discreto con una cantidad finita de posibilidades que vamos a denotar la cantidad de posibilidades como m mayúscula, donde m en general, para que el problema sea no trivial, es un número mayor o igual que 2, un entero mayor o igual que 2. ¿Ya? En ese caso discutimos las clases anteriores que en realidad la familia de conjuntos sobre la cual queremos poner probabilidad es el conjunto potencia. Son todos los posibles subconjuntos del espacio de muestreo. Y como discutimos en la clase anterior, la probabilidad, que es típicamente el objeto que nos interesa, porque esto un poco está modelando la frecuencia con la cual un experimento aleatorio ocurre, ¿cierto? Un poco esa es la intuición que hay detrás cuando uno modela los espacios de probabilidad. Estamos pensando en el modelamiento de experimento aleatorio. Entonces, básicamente, P captura un poco la probabilidad o la frecuencia con la cual el experimento aleatorio pertenece a un cierto conjunto del espacio muestreo, a un cierto subconjunto del espacio muestreo. ¿Ya? Eso fue lo que discutimos en la cápsula anterior y aquí está un poco recapitulando la notación y las cosas que hemos visto. También discutimos en la cápsula anterior un resultado súper importante que nos decía que en el caso discreto, si uno conoce la probabilidad sobre los singleton, para cualquier W en el espacio muestreo, esta es la notación tradicional que la gente ocupa en probabilidades. El espacio muestreo se define como omega y el W pequeño corresponden a instancias o elementos del espacio muestreo, y por ende este es el singleton, el conjunto que tiene un puro elemento, y estoy calculando la probabilidad del singleton. ¿Ya? Y a este objeto uno lo denota con esta notación, pero tradicionalmente uno define la probabilidad chica, la P chica W, como la probabilidad del singleton, donde P mayúscula denota la probabilidad. Esto es una notación, y esto le llamamos la función de probabilidad masa, que es básicamente una función que va desde el espacio muestreo a valores reales positivos. De hecho, uno podría pensar que efectivamente eso es el caso. La función de probabilidad masa, es una función que va del espacio muestreo a valores en 0 y 1. ¿Ya? ¿Ya?
Entonces, esencialmente, un vector lo pueden ver como un vector de dimensión m. ¿Ya? Tiene tantas componentes como valores tenga el espacio. O sea, la función de probabilidad de masa uno la puede representar vectorialmente, como un punto en R a la m, de hecho, donde las componentes, componente a componente, los valores de la función son positivos y suman 1. ¿Ya? Porque eso un poco también lo discutimos en la cápsula anterior, que en realidad, vía la sumatoria de la función de probabilidad de masa, uno puede recuperar la probabilidad de cualquier evento. De hecho, es lo que está acá, justo acá. Entonces, esto discutimos en la clase anterior, lo demostramos en el resultado, que dice que cualquier evento, subconjunto del espacio de muestreo, si uno escribe la probabilidad de evento como la unión disjunta de los singletons que constituyen ese evento, que es lo que está acá, entonces uno puede aplicar aquí axioma 3, que se conoce como la propiedad de aditividad de una medida de probabilidad, y dice, bueno, esta probabilidad entonces es la suma finita, porque estamos en el caso finito, de las probabilidades de los singletons, pero esto lo denotamos por PW, y esencialmente entonces si ustedes conocen la función de probabilidad de masa, vía la ecuación que está acá, la ecuación x1, van a poder obtener la probabilidad de cualquier evento, y eso fue un resultado que, de hecho, concluimos discutiendo en la cápsula anterior. Por eso es que se dice que la función de probabilidad de masa, esta función caracteriza de manera completa una probabilidad discreta. Y típicamente uno juega, entonces, más que con la probabilidad misma, uno un poco se reduce a mirar la función de probabilidad de masa bajo este resultado, que me dice que si ustedes conocen la probabilidad de masa, en realidad entonces conocemos la probabilidad por cualquier evento. Eso lo discutimos en la cápsula anterior, pero es bueno enfatizarlo. ¿Ya? Ahora hay una forma alternativa de escribir esta sumatoria que les puede ser útil en ciertos contextos en general. En realidad un ejercicio más bien conceptual, que es, en realidad uno puede sumar sobre todo el espacio muestreo y utilizar la función indicatriz del conjunto A de A, por la función de probabilidad de masa, donde la función indicatriz lo que hace es que esencialmente individualiza los elementos que están en el conjunto A. O sea, esencialmente es 1 si es que X pertenece a A y 0 si X no pertenece a A. O sea, la preimagen del 1 de la función indicatriz es esencialmente el conjunto A. Y se dan cuenta, la ecuación x2 es equivalente a la función x1, y esta notación se utiliza, tiene sentido cuando después veamos la definición de la esperanza, porque en realidad se van a dar cuenta que esta definición así, escrito así, se va a parecer mucho a la expresión de la esperanza. ¿Ya? Pero eso viene cuando veamos esperanza más adelante en el curso. Va a ser útil tener esta expresión porque hay una relación directa con la esperanza, que es súper útil, de hecho, tiene un montón de aplicaciones. Bueno, es un comentario aquí, una representación gráfica, a la gente le gusta representar gráficamente las probabilidades, entonces cuando uno dice dame una representación gráfica de la probabilidad, esencialmente lo que le están diciendo es plotéame o grafícame la función de probabilidad de masa, este objeto que está acá. Y eso se hace acá, típicamente, se muestra una gráfica donde uno indexa en el eje de las X los valores del espacio muestreo, los individualiza, como estamos en el caso discreto, es una cantidad finita de valores. Y en el Y, en el eje de las Y, yo tengo los valores de la función de probabilidad de masa. ¿Ya? Y como es una función, en realidad entonces uno la puede graficar, y esta es la representación gráfica de la probabilidad de un problema discreto. ¿Ya? O sea, reduce a mirar la función de probabilidad de masa. ¿Ya? Y aquí un poco podemos ver, por ejemplo, los valores que tenemos. Uno puede aquí ver, por ejemplo, cuáles son los eventos que tienen más probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, aquí el símbolo 2 tiene más probabilidad de ocurrencia que el símbolo 4. De hecho, en el caso acá, el símbolo 4 es un valor que tiene probabilidad 0. O sea, lo que me está diciendo un poco aquí es que no ocurre el evento 4. ¿no? La frecuencia de aparición, si que hacemos la analogía con lo que discutimos al comienzo de las cápsulas, que la probabilidad captura la frecuencia de ocurrencia del evento, cuando tengo muchas realizaciones del experimento aleatorio, lo que me está diciendo aquí es que la frecuencia con la cual ocurre ese evento se va a 0, en función de la cantidad de experimentos que yo hago, experimentos de ejercicio aleatorio que estoy ejecutando. Y eso está modelado con un evento, se conoce como un evento de probabilidad cero. ¿Ya? Así que eso es, si se dan cuenta, el caso discreto es bastante simple de caracterizar, porque se caracteriza por la función de probabilidad de masa y todo reduce a, la parte computacional tiene que ver con implementar una sumatoria. Súper simple. Bueno, estas son observaciones que ya hemos discutido. La sumatoria de las funciones de probabilidad se tienen que sumar 1, son valores entre 0 y 1, y esta expresión es la manera más general de escribir la probabilidad como función de la
función de probabilidad masa utilizando esta función que era la función indicativa. Esto es como una suerte de resumen de lo que ya discutimos. No hay mucho. Entonces ahora lo que voy a mostrar son algunos ejemplitos importantes de distribuciones discretas y espacios de probabilidad discretos. Hay un tema de nomenclatura que es bueno que ustedes manejen y se familiaricen con estas definiciones. Siempre la gente habla de clases de probabilidades discretas y es importante que conozcan esas clases. Entonces el primer ejemplo más emblemático, de hecho ya lo han visto, es el caso de una distribución binaria de parámetro P. De aquí es importante hablar de los parámetros que caracterizan una probabilidad. En este caso, el caso de la distribución binaria tiene solamente un parámetro, un escalar. Y el caso donde el espacio muestreo son dos posibles valores, por ejemplo, modelaría el ejemplo que vimos al principio del curso cuando hacíamos un lanzamiento de una moneda aleatoria, tiene cara y sello, esencialmente dos valores que yo puedo codificar como 0 y 1. Entonces es un caso especial del caso binario. Y hay dos probabilidades asociadas. La función de probabilidad masa tiene dos valores, P sub 0 y P sub 1, pero esto lo discutimos también al final de la cápsula, que en realidad por el hecho que la sumatoria de el vector de función de probabilidad masa tiene que sumar 1, en realidad tiene m-1 grados de libertad. Y en este caso, como m igual a 1, en realidad hay un puro grado de libertad. Entonces la probabilidad está completamente determinada por la probabilidad del símbolo 0, que tradicionalmente se utiliza. Y esto se parametriza con el parámetro P, y entonces el parámetro P es la probabilidad del símbolo 0 en el caso de una distribución binaria, y es una familia de probabilidades entonces parametrizadas por un escalar, que es P en este caso. ¿Ya? Y P vive entre 0 y 1 para que la cuestión tenga sentido. ¿Ya? Entonces el caso más simple que la familia de modelos más simple que uno puede considerar el caso de una distribución binaria. El otro caso interesante que también es bien utilizado y aparece en un montón de problemas es el caso de la distribución uniforme. Aquí consideramos el espacio muestreo con n símbolos más general. Y en el caso de la distribución uniforme es básicamente el caso que se conoce como equiprobable. Todos los símbolos, los singletons básicamente son igualmente probables, y como tengo n posibles símbolos que pueden ser el resultado del experimento aleatorio, entonces la probabilidad de cada uno de ellos 1 por la cardinalidad del conjunto, que en este caso es m, porque esa es la única solución que garantiza que todas las probabilidades de los singletons sean iguales y la probabilidad sume 1, ¿ya? Que es una de las condiciones que nosotros sabemos que tiene que cumplir una probabilidad. Y naturalmente aquí vemos la representación gráfica de lo que sería la función de probabilidad masa para el caso de una distribución uniforme. Se conoce típicamente como la distribución uniforme del caso discreto, ¿ya? O del alfabeto finito. Muy bien. Hay otra distribución importante que aparece en muchos problemas, y van a verlo ustedes aparecer de manera recurrente en problemitas que tengan que resolver o en aplicaciones. De hecho, para la ingeniería, cuando uno quiere modelar experimentos aleatorios en una familia discreta de valores, es la que se conoce como la distribución binomial de parámetro P. ¿Ya? Este caso es un experimento aleatorio que tiene m valores en general. M es un valor arbitrario, un entero mayor o igual que 0 arbitrario. Y la probabilidad tiene esta fórmula. ¿Ya? Aquí les voy a presentar la fórmula de la probabilidad para el caso de una distribución binomial. Básicamente el valor de la función de probabilidad masa en la componente késima es n sobre k. Este numerito que n sobre k es un número combinatorial que se entiende como la cantidad de subconjuntos de tamaño k que se pueden obtener a partir de un conjunto de tamaño n, donde naturalmente k es un entero menor o igual que n. ¿Ya? Esa es la interpretación práctica que tiene esta expresión, y el valor mismo, n sobre k, esta es la definición, es n factorial dividido por k factorial por n menos k factorial. Esa es la expresión matemática que tiene, y es un valor entero. Entonces, este primer término está capturando una componente que sería combinatorial. Aquí solamente le estoy presentando la fórmula de la función de probabilidad de masa, ¿ya? N sobre k, este numerito entero, multiplicado por p a la k, p a la potencia k, donde p es un número que el p determina básicamente el escalar que determina esta familia de probabilidades, p a la potencia k, ¿ya? Por 1 menos p a la potencia n menos k, para todo k en lo entero. Lo que los invito a hacer es verificar que efectivamente esta función cumple las propiedades de una función de probabilidad de masa, en el sentido que son valores entre 0 y 1, estrictamente entre 0 y 1,
y la sumatoria de los valores cuando llego a la suma de los P sub k es 1. Lo pueden hacer si quieren numéricamente, utilizando alguna herramienta de software, pero sería más interesante si también lo pudieran hacer analíticamente, demostrar formalmente que la sumatoria de los P sub k igual a 1 y por ende formalmente P sub k se convenzan que efectivamente esta construcción que le estoy dando es una función de probabilidad. Ya. Lo que vamos a mostrar, de hecho, más adelante en algunos de los problemas que hagamos, no sé si yo o en las clases auxiliares que vamos a ver, o alguna clase experimental, es que la distribución binomial de hecho se obtiene como consecuencia de una distribución binaria, cuando uno ejecuta un experimento aleatorio m veces. ¿Ya? Y de hecho, efectivamente, uno puede construir, entonces, a partir de un experimento aleatorio que tiene una distribución binaria, la distribución binomial de parámetros B. ¿Ya? Pero eso va a quedar pendiente más adelante cuando empecemos a hacer, cuando nos movamos al ámbito del cálculo de probabilidades, y ahí surgen un montón de problemas donde uno efectivamente quiere encontrar relaciones entre las distintas distribuciones. Aquí lo que estoy haciendo es presentándole las familias de distribuciones que serían más emblemáticas en el caso discreto. Y naturalmente la distribución binomial es una de ellas. ¿Ya? Así que de alguna manera le estoy presentando la formulita, pero después vamos a tratar de caracterizar relaciones entre ellas. Bueno, recordar que n factorial básicamente es la pitatoria n por n-1 por n-2 hasta 1. ¿Ya? Esa es la expresión que uno conoce. 0 factorial es 1 y de alguna manera esa es la forma de construir el número factorial. Ahora, me gustaría, en el caso que no lo hayan visto, me gustaría poder dar una interpretación al n factorial y a n sobre k. El n factorial se entiende como la cantidad de permutaciones que uno puede hacer en un conjunto de tamaño n, y el n sobre k se entiende como la cantidad de subconjuntos, o se puede obtener vía la conexión con un problema práctico, que es calcular la cantidad de subconjuntos que uno puede extraer de un conjunto de tamaño n. Y estas interpretaciones, si no las han visto, es súper importante y súper útil, en particular pues, cuando después tratemos de abordar los problemas de cálculo de probabilidades discretas. Así que voy a hacer el ejercicio de mostrar esos resultados, ¿ya? Al menos una visión intuitiva de dónde vienen, que efectivamente n factorial se entiende como la cantidad de permutaciones de una cantidad de n valores, y el n sobre k. Entonces veamos, quiero darle una interpretación práctica a esos valores, porque después esas interpretaciones prácticas les van a servir para todo lo que tiene que ver con el cálculo de probabilidades en el caso discreto. Entonces supongamos que tengo A1, A2, ¿ya? A3 hasta A sub n, valores, ya, valores los reales si quieren, y naturalmente vamos a asumir que son distintos, valores distintos. ¿Ya? A sub 1, distinto de A sub 2, distinto de hasta A sub n. ¿Ya? Entonces el problema que uno se plantea es cuántas posibles secuencias constituidas por estos n valores se pueden generar, cuántas tuplas se pueden generar. Entonces, naturalmente, la cantidad de tuplas que se puede generar con esta secuencia de números depende de n, ¿ya? Naturalmente. Aquí tengo n posibles valores, ¿ya? En los reales, supongamos que son los reales, pueden ser enteros, lo que quieran, en la medida que sean distintos no hay problema. Entonces, la idea es demostrar que efectivamente n factorial determina la cantidad de posibles tuplas de largo n distintas que se pueden obtener a partir de estos n números. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál es la construcción? Básicamente lo que hago es, la idea es caracterizar el vector. Todos los vectores de la forma x1, x2 hasta xn, ¿ya? Que pertenecen a R a la n, y donde los x1 hasta xn son, tienen una relación 1 a 1 con esta secuencia a sub 1 hasta sub n. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que x1 corresponde a uno de los posibles valores, x2 corresponde a uno de los otros posibles valores, pero donde x1 y x2 son distintos, y así sucesivamente. Y la idea es jugar con todas las posibles tuplas que se pueden generar a partir de estos números. Esto se conoce como calcular todas las permutaciones posibles que se pueden hacer, porque esencialmente ese es el problema. Determinar todas las permutaciones que se pueden hacer de la secuencia a sub 1 hasta a sub n, o reorganizaciones. Entonces, una manera de ver este problema, lo que uno es calcular la cantidad de grados de libertad que uno tiene para generar este vector x1 hasta xn, de tal manera que ese conjunto de vectores, cada uno de ellos constituyan vectores diferentes unos de los otros.
¿Ya? Entonces, una manera de pensar es que, bueno, una manera simple de pensarlo es decir, bueno, quiero mirar los grados de libertad que tengo para construir este resultado. Todas las posibles tuplas de largo n, donde estos valores corresponden a los valores que tengo en esta secuencia. ¿Ya? Entonces lo que uno piensa, bueno, dice, bueno, hagamos esto en orden. Entonces fijemos primero, determinemos cuántas posibilidades tengo para x1. ¿Ya? Entonces para x1 tengo en realidad, puedo asignarle a x1 cualquiera de los posibles a su n posibilidades, a su 1, a su 2. Entonces en realidad para el primer numerito tengo n posibles valores que asignar. ¿Ya? Porque en realidad cuando uno parte el algoritmo, este algoritmo en realidad para el primer numerito, y voy a hacerlo en orden, voy a partir definiendo x1 hasta xn. Entonces, para el primer al numerito, en realidad puedo asignarle cualquiera de los n posibles valores. Así que tengo n grados de libertad. ¿Ya? Para el segundo valor, en cambio, como estoy asumiendo que x1 tiene que ser distinto a x2, una vez que fijé x1, en realidad fijé una de las posibles n valores, y ese valor está fijo y no lo puedo asignar a x2. Por tanto, en la práctica, en realidad, x2 en realidad tiene n-1 posibles valores que asignarse. ¿Ya? Entonces, en realidad para x2 tengo n-1 posibles asignaciones. ¿Ya? Bueno, se dan cuenta al principio, básicamente. Para x3 tengo n-2 y finalmente cuando llega el último valor, en realidad asigné los n-1 y el valor xn no tiene ningún grado de libertad. O sea, es básicamente tengo una posibilidad. Entonces, esencialmente, la cantidad de posibles tuplas distintas que se pueden asignar son n veces, tengo n grado de libertad para el primer valor, por las posibilidades que tengo para la segunda, ¿ya? Que son básicamente n-1, por las posibilidades que tengo para la tercera, que son n-2, y así sucesivamente. Así que, en realidad, este conjuntito que yo definí, donde dije yo que quiero caracterizar todas las posibles tuplas donde asociadas a 1 hasta su n y que sean distintas entre ellas, y que básicamente las asignaciones sean distintas, y yo estoy caracterizando el conjunto de todas las posibles tuplas que cumplen esa condición. En realidad, la cardinalidad de ese conjunto, si uno define la cardinalidad, corresponde a n por n-1 por n-2 hasta 1, y eso es esencialmente la formulita de n factorial. ¿Ya? Así que es súper importante que asocien el n factorial a un problema matemático, en este caso un problema de contar posibilidades. Cuando tengo una cierta cantidad de asignaciones, yo quiero calcular todas las posibles permutaciones de esos n valores. Esencialmente, ese conjunto con todas las permutaciones constituye el número que se conoce aquí como n factorial. ¿Ya? Es una interpretación súper entretenida. Ahora, fíjense que podemos hacer lo mismo. Podemos plantear el mismo problema. Tengo A1, A2, hasta A sub K, hasta A sub N. Entonces uno podría plantear el siguiente problema, que es el problema de ahora encontrar todas las asignaciones de estos n valores distintos, ¿ya? A un vector, pero ahora de tamaño K. Entonces, en vez de tener n posibles valores, voy a asignarle k posibles valores. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, la idea es encontrar todas las posibles tuplas, en este caso de tamaño k, donde la idea es que k sea menor o igual a n. ¿Ya? Entonces, estoy definiendo como un vector de dimensión estrictamente menor que el largo de posibles valores que puedo asignar, tal que las asignaciones son distintas entre ellas. ¿Ya? Entonces, el conjunto sobre los RK, tal que cada uno de estos valores son distintos y están asignados en este conjunto. Entonces, ese problemita es un poquito distinto, ¿ya? Que el problema que está arriba, y también estoy interesado en calcular la cardinalidad, pero es esencialmente la misma lógica, porque si se dan cuenta, en realidad, lo que ocurre es que para el primer valor tengo n posibilidades, para el segundo tengo n-1, y para el késimo valor tengo n menos k, debería ser más 1, entonces menos 1. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces la cardinalidad de este conjunto en realidad, que es asignar de una secuencia de n posibles valores un subconjunto de k y calcular todas las posibles permutaciones que se pueden generar ahí, en realidad la cardinalidad de ese conjunto es n por n-1
por n menos 2 hasta n menos k menos 1. ¿Ya? Entonces, esencialmente, uno podría escribir esto de manera simplificada como n factorial dividido por n menos k factorial. ¿Ya? Súper interesante. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que este es como una suerte de subproblema o una familia de problemas más grande del problema que teníamos arriba, porque aquí, aparte, agregamos el hecho que estamos seleccionando una cantidad de menor de tuplas que de la que me ofrece el tamaño. Entonces, en particular, cuando k igual a n, recupero el resultado que tenía arriba. ¿Ya? Ahora, ¿por qué este problema es importante? Porque uno podría plantear el siguiente problema, que el problema en realidad de, en vez de caracterizar la cantidad de tuplas, ¿ya? En R a la K es caracterizar la cantidad de subconjuntos que uno puede extraer de tamaño K de esta secuencia. Entonces, en realidad yo estoy interesado en esto, en los X1, X2, X3 hasta XK, ¿ya? ¿Ya? Tal que básicamente un conjunto de tamaño K, tal que X1, tal que estos valores básicamente pertenecen a este conjunto de acá. ¿Ya? Entonces, tal que X1 hasta XK es subconjunto de A sub 1 hasta A sub n. ¿Ya? Y quiero caracterizar la cardinalidad de ese conjunto. Ahora, ¿qué es lo que uno observa de este problema? Es que asociado a cualquier conjunto de tamaño K, subconjunto del conjunto A sub 1 hasta A sub K, en realidad puedo generar todas las posibles K-tuplas que se pueden inducir por este conjunto. ¿Ya? O sea, que puedo inducir los posibles X1, X2, X3 hasta XK, que es una de ellas, y todas las otras posibles permutaciones de ese proceso. ¿Ya? Entonces puedo generar todas las posibles permutaciones. ¿Ya? Ahora yo sé que todas las posibles permutaciones que se pueden generar de un conjunto de tamaño K es esencialmente K factorial, eso ya lo mostramos arriba. Entonces, a partir de un conjunto yo puedo generar K posibles, K factorial posibles permutaciones. O sea, básicamente un conjunto tiene asociado K posibles permutaciones. ¿Ya? Y de eso nos damos cuenta que entonces el conjunto que está acá, que son todas las posibles permutaciones de tamaño K, que son n partido por n menos k factorial, lo que me da implícitamente es que si por cada uno de estos conjuntos yo puedo generar k factorial, entonces k factorial veces la cardinalidad de este conjunto acá, que son el conjunto de los subconjuntos de tamaño k, me deben dar la cardinalidad de este conjunto, que son las k-tuplas. ¿Ya? Y eso es súper interesante. Y la relación viene de esto, de que en realidad cada subconjunto de tamaño k de la secuencia de tamaño n genera k posibles tuplas de dimensión k, disculpe, k factorial. Entonces, esencialmente eso implica que la cardinalidad de este conjunto, ¿ya? Que es lo que nosotros queríamos obtener, voy a llamarle a este conjunto, vamos a llamarle A para que no, voy a decirlo, estoy llamando el conjunto A. La cardinalidad de A, ya, voy a borrar esto, la cardinalidad de A, de esto se desprende, es multiplicado por k factorial, ¿ya? Debiese darme entonces la cardinalidad de todas las posibles tuplas de tamaño k de la secuencia de tamaño n, ¿ya? Porque lo que tengo es que por cada uno de estos elementos de este conjunto A, que son un subconjunto de tamaño k, yo puedo inducir de manera distinta k factoriales tuplas. Y cada una de estas k factoriales tuplas debería ser un elemento de este conjunto que está acá. Y por ende, k factorial veces la cardinalidad de este conjunto me dará la cardinalidad de este ejercicio que hicimos acá. Y esto dijimos que era n factorial dividido por n menos k factorial. ¿Ya? Y ahí uno recupera la fórmula entonces que
la cardinalidad de subconjunto de tamaño K de un conjunto de tamaño N, que tiene esta formulita que se conoce como N sobre K, y que es básicamente N factorial dividido por K factorial por N menos K factorial. ¿Ya? Ya, entonces, esto es un pequeño paréntesis a lo que estamos discutiendo, pero es importante porque después cuando veamos el ejercicio de calcular probabilidades van a darse cuenta que estas interpretaciones, en particular de n sobre k y de n factorial, y de n menos, y de este numerito que está acá, que es n factorial dividido por n menos k factorial, y darle una interpretación práctica a esos numeritos, es súper importante. ¿Ya? Otra cosa que uno se da cuenta es que estos números son enteros, porque efectivamente n factorial dividido por n menos k factorial está modelando matemáticamente la cardinalidad de un conjunto, así que tiene que ser un número entero. Lo mismo va esta expresión de acá, n sobre k es un número entero, ¿ya? Porque efectivamente corresponde a la cardinalidad de un conjunto. O sea, ahí se desprenden varias cosas interesantes. Es importante que miren esas propiedades porque se van a ocupar, ¿ya? Para el cálculo de probabilidades. Entonces es importante... ahora que vemos la expresión de la distribución binomial, interpretar estos valores. N menos K tiene esa interpretación, es la cardinalidad de sus conjuntos de tamaño K que yo puedo obtener de un conjunto de tamaño N. N factorial es la cantidad de permutaciones que yo puedo hacer de un arreglo de N valores. Esas cosas son importantes, ¿no? Muy bien, eso es un paréntesis. Volvemos a lo que hemos estado discutiendo. Otro caso importante de los problemas discretos es lo que se conoce como el caso numerable, o sea, el caso donde el espacio de muestreo es infinito numerable, ¿ya? O contable, digamos, también. Entonces, en ese caso, el espacio de muestreo en realidad son los enteros. Aquí voy a considerar los enteros considerando el cero. Hay gente que considera los enteros sin el cero, pero aquí, para efecto de la convención que estoy jugando acá, voy a asumir que los enteros contienen el cero. O pueden ser el otro espacio típico discreto, el espacio de los enteros menos el vacío. Y los otros son los enteros positivos y negativos, que también puede ser un espacio muestreo. ¿Ya? Son tres escenarios tradicionales. Ahora, como los enteros sabemos que tienen esencialmente la misma cardinalidad, tanto los enteros positivos como los enteros que estamos definiendo acá, en realidad esencialmente es como la misma complejidad en términos del problema. Entonces estamos modelando un fenómeno, un ejercicio estocástico donde tengo una infinidad de posibles valores, pero es infinito numerable. Los puedo indexar por los naturales, un poco ese es el principio. Lo interesante es que en el caso numerable todavía vamos a estar trabajando, así como en el caso finito, vamos a estar trabajando con la sigma álgebra y el conjunto potencia, que es una cuestión súper interesante, porque eso quiere decir que esencialmente vamos a estar queriendo caracterizar la probabilidad sobre todos los posibles subconjuntos del espacio muestreo, ¿ya? Incluso en este ámbito que tengo una infinidad de posibles valores. Y en particular vamos a estar interesados en los singletons, así como en el caso discreto. ¿Por qué? Porque al igual que en el caso discreto, uno puede definir la función de probabilidad de masa, que esencialmente es la probabilidad de los singletons, que está acá expresada. De la misma forma, para todo W en el espacio muestreo, yo puedo calcular la probabilidad de un singleton y asignarle a la función P de W chica, y eso define una función que va del espacio de muestreo a los valores reales positivos, de la misma manera que lo hicimos en el caso finito. Y lo interesante es que se cumple la misma propiedad de resultado que teníamos en el caso finito, que si yo considero un evento arbitrario, ese evento arbitrario, y que quiero calcular su probabilidad, eso lo puedo escribir como la unión disjunta de los singletons, y esta unión es una unión numerable, y ahí viene la parte importante, porque es una unión numerable, porque ahora, en vez de ocupar la aditividad finita, vamos a ocupar el axioma 4, que llamamos la sigma aditividad, que era una propiedad que era un poco media difícil de interpretar, pero ahora nos damos cuenta que tiene una importancia para el caso numerable, porque efectivamente en el caso numerable uno también puede extender este resultado que dice que la probabilidad de un conjunto es la sumatoria de las funciones de probabilidad de masa. Y por ende la función de probabilidad de masa, así como en el caso discreto determinada de manera completa la distribución, la probabilidad, en el caso numerable también es el caso. Y de hecho el caso numerable se entiende como un caso discreto también, ¿ya? Pero un discreto con una cantidad infinita de posibilidades. Entonces, la expresión que teníamos para el caso finito se extiende al caso discreto. Por ahora, el uso de la sigma aditividad en este caso, ¿ya? Así que ahí ocupamos, ¿se acuerdan que la sigma aditividad era el axioma 4 de las propiedades que tenía que cumplir una probabilidad? Así que extendemos el mismo tipo de resultados, pero en el caso numerable, ¿ya?
Bueno, aquí voy a mostrar un par de distribuciones también súper emblemáticas del caso numerable. Una de ellas se conoce como la distribución geométrica, que aparece recurrentemente para modelar un montón de problemas en la ingeniería, en particular las comunicaciones, y van a ir un montón de aplicaciones. Después, cuando vean cursos más avanzados en el área de ingeniería eléctrica, se van a dar cuenta que esta distribución aparece de manera bastante recurrente para el modelamiento de varios fenómenos estocásticos o probabilísticos que tengan una infinidad de posibles valores, infinito numerable. Ahora, la distribución geométrica, la gracia es que tiene un parámetro, que es un valor P entre 0 y 1. Está definida sobre los enteros, sobre el conjunto de los enteros, sin el 0. ¿Ya? Básicamente, entonces, mi conjunto, mis espacios muestreos son el valor 1, 2, 3 hasta el infinito. Y esta es la formulita, esta es la forma que tiene la función de probabilidad. La función de probabilidad masa en este caso. Tiene la siguiente forma, es 1 menos P a la K menos 1, para un K positivo, mayor o igual que 1, multiplicado por P. Y esto es válido para todo K en los enteros, el conjunto que está acá. Y P, el parámetro de esta distribución, es un parámetro escalar y tiene un valor entre 0 y 1. Nuevamente aquí lo importante es que lo invito a verificar que efectivamente la sumatoria, que de partida que estos valores sean valores entre 0 y 1, cuando P está entre 0 y 1, y lo otro verificar que efectivamente esta cuestión suma 1, o sea, para que constituya efectivamente una función de probabilidad de masa bien definida. ¿Ya? Voy a mostrarle un poco la forma que tiene la distribución geométrica. Aquí tengo unas gráficas de la distribución geométrica. Aquí les voy a después poner los links de esta página para que vean aquí hay una gráfica de cómo se ve Se supone que les dije que uno típicamente lo que hacía era representar gráficamente la función de probabilidad masa. En este caso, el único tema técnico es que como es una distribución que tiene una infinidad de posibles valores, lo que uno hace esencialmente es graficar la función de probabilidad masa hasta un cierto valor. Acá hace graficar los primeros 10 valores, pero ustedes pueden en principio graficarla con una mayor cantidad de valores si quieren. Pero acá se ve el comportamiento que tiene, el efecto que tiene P en la forma que tiene la distribución. O sea, en la medida que P aumenta, que es como el término asociado a la componente geométrica, la velocidad a la cual la probabilidad se va a cero es mayor. Tiende a ser más abrupto la bajada, la velocidad exponencial. ¿Ya? Así que eso, ¿ya? Esta es la función de probabilidad masa, ¿ya? De la gráfica de la función de probabilidad masa para distintos valores del parámetro. ¿Ya? Así que los invito a mirar. Les voy a poner el link de estas figuritas para que las vean. Hay un montón de otras propiedades que uno puede mostrar, por ejemplo, la función de distribución acumulada, que también después la vamos a definir formalmente, y algunas propiedades que después va a tener sentido cuando hablemos de la esperanza y calculemos la esperanza y los momentos de una distribución. Después vamos a poder revisitar esta distribución y hacer el cálculo de eso. Pero por el momento lo que mostrarles solamente la forma que tiene la función de probabilidad. Decrece exponencialmente y el factor P determina un poco como la velocidad de convergencia cero. Qué tan rápido se hace la probabilidad cuando aumenta el tamaño del alfabeto. ¿Ya? Ese es el caso de la distribución geométrica. Vuelvo a mis notas. Entonces, el otro caso importante que se utiliza, aparece harto también en bastantes problemas de la ingeniería, es la distribución de Poisson. Aparece en teoría de cola para modelar la ocurrencia de eventos en una cola. Hay un montón de fenómenos que se modelan con distribuciones Poisson. Tiempos de llegada de cosas estocásticas típicamente se modelan con distribuciones de Poisson. En la astronomía, por ejemplo, la cantidad de fotones que caen en un receptor cuando uno le ilumina con una luz, efectivamente sigue una distribución, es aleatorio eso. Cuando tengo un detector que cuenta fotones, eso también tiene una distribución que básicamente los fotones es una cantidad finita de posibles valores, entonces se modela también con una distribución de Poisson porque tiene la estadística de la distribución de Poisson. Al igual que la distribución geométrica está determinada por un parámetro, que es el parámetro lambda. ¿Ya? En este caso, la distribución se modela el caso de que que el experimento aleatorio no dé resultados, por ejemplo, el valor cero. Esencialmente modela que no, por ejemplo, en el caso de la ocurrencia de fotones en un receptor, uno quiere calcular la probabilidad de que no caiga ningún fotón. Entonces, uno tiene un tiempo. Entonces, para este problema, no típicamente para la distribución de Poisson considera el caso que el experimento aleatorio da un valor cero. ¿Ya?
Entonces va desde 0 hasta infinito. Y esta es la forma que tiene. Tiene un comportamiento geométrico parecido al caso de la distribución geométrica. Es básicamente lambda a la k, el valor del índice está multiplicado aquí por una potencia, pero la diferencia es que está aquí dividido por un k factorial. Lambda a la k por e a la menos lambda, o sea, tiene un comportamiento geométrico, pero está multiplicado por un comportamiento exponencial acá, así que es un comportamiento bastante más distinto de lo que tengo uno con la distribución geométrica, que solamente tiene la componente geométrica acá, ¿ya? O de decrecimiento exponencial, si queremos. ¿Ya? En cambio, esto crece, lambda un real entero arbitrario, o sea, este término puede crecer o decrecer con k, pero este factor decrece exponencialmente, así que de alguna manera garantiza que esta función se vaya a 0 y por ende que la sumatoria de esta cuestión sume 1. ¿Ya? Nuevamente, en este caso, los invito a verificar algebraicamente que la sumatoria de estos valores suman 1, ¿ya? Para verificar que efectivamente caracteriza para todo lambda entre positivo, esta función caracteriza una función de probabilidad masa bien comportada. ¿Ya? Les voy a mostrar también las gráficas de la distribución de Poisson, ¿ya? Que son bastante más, son distintas, de hecho, que las geométricas tienen un comportamiento distinto. A diferencia de este comportamiento monótono que tiene la distribución geométrica, la Poisson tiene una moda, ¿ya? En el sentido que ahí tiene un pic que no es monótona, ¿se dan cuenta? Y de hecho aquí se dan cuenta que a medida que el lambda crece, lo que ocurre es que el pic de la moda, o sea, como el punto de máxima probabilidad de la distribución, o el valor más verosímil, se utiliza típicamente en la jerga de probabilidades, uno típicamente está interesado en caracterizar el valor más verosímil de un experimento aleatorio. En este caso, fíjense que este experimento aleatorio tiene una infinidad de posibles valores y en la medida que uno cambia el parámetro, cambia la distribución, cambia la forma de la función de probabilidad de masa. En particular, si uno aumenta el lambda, lo que ocurre es que el pic, el valor más verosímil, tiende a ser mayor. ¿Ya? Esto se conoce como la moda de una distribución, el valor más verosímil. ¿Ya? Y eso es importante, de hecho tiene un montón de aplicaciones el cálculo de la moda. Cuando uno habla de problemas de inferencia estadística, van a ver después en los cursos más avanzados que la inferencia estadística fundamentalmente se basa en la determinación de la moda de una distribución. ¿Ya? Así que es súper interesante también aquí ver esta es una familia de distribuciones indexadas por un parámetro. Hay tantas distribuciones como parámetros tengamos. Aquí tengo una infinidad de distribuciones, de hecho. Y lo interesante es ver el comportamiento que tiene esta familia de distribuciones cuando uno cambia el parámetro, en este caso el parámetro lambda. Lo interesante es que todas estas distribuciones para cualquier parámetro constituyen una medida de probabilidad bien definida en los enteros. Y eso es lo que los invito a verificar cuando analicen la forma que tiene la distribución. Muy bien. Entonces concluyo con un resultado que conecta un poco con el punto anterior cuando les dije que verificaran que estas funciones inducen una función de probabilidad de masa. Y el siguiente resultado, que es súper interesante, que me dice lo siguiente, que si ustedes tienen cualquier función que va desde los enteros, ¿ya?, a valores reales positivos, ¿ya?, positivos, eso es importante, incluyendo el cero si quieren, ¿ya?, positivo incluyendo el cero, tal que la función sea sumable. ¿Qué quiere decir que sea sumable? Que la sumatoria de los valores de la función es menor que infinito. A eso me refiero con sumable. O sea, tengo una serie sumable, de buena forma, inducida por la función f a valores positivos. Entonces, cada vez que ustedes tengan una función arbitraria, ¿ya?, que cumpla esta condición de sumabilidad, ¿ya?, valores positivos sumables, entonces uno puede a partir de esa función inducir una función de probabilidad de masa, de hecho. ¿Ya? Y esa función de probabilidad de masa induce una probabilidad, y la fórmula que tiene la probabilidad inducida por esta función f es de la siguiente forma. Entonces uno puede caracterizar o determinar, inducir, si quieren, una función de probabilidad utilizando f de la siguiente fórmula, donde la probabilidad de un conjunto A es esencialmente la sumatoria sobre los elementos del espacio muestreo, que en este caso es infinito, de la función indicatriz de A de W por F de W. Esencialmente lo que estoy haciendo aquí con esta expresión nuevamente, ya lo mencioné, pero lo voy a insistir acá, estoy limitando la sumatoria al conjunto A, utilizando la función indicatriz. O sea, si quieren, en vez de ponerle sumatoria sobre todo el espacio muestreal de la función indicatriz por F de W, lo pueden escribir como la sumatoria sobre el conjunto A de F de W, dividido por la sumatoria sobre todo el espacio muestreal. ¿Ya?
Entonces, lo interesante es que esto me está diciendo que si usted tiene una función sumable, entonces la razón entre sumar sobre los elementos de un conjunto y la suma sobre todo el espacio muestreo, esa razón me determina una probabilidad bien definida, ¿ya? Y eso es súper interesante porque les da una manera constructiva de inducir probabilidades. Y lo único que tienen que en realidad ser capaces de tener es una función que sea sumable. Si usted tiene una función positiva sumable, induce una función de probabilidad vía esta formulita de acá. Esto se lo voy a dejar como propuesto para que lo trabajen. Y la demostración, esencialmente, lo que tienen que hacer es demostrar que esta función que definimos acá, que le estoy diciendo que es una probabilidad, en realidad hay que demostrar que es una probabilidad. Entonces, la demostración tiene que ver con verificar los 4 axiomas que presentamos en la cápsula anterior. ¿Ya? Es un ejercicio relativamente simple y nuevamente va en la línea de que se familiaricen con las definiciones y recuerden la definición, las propiedades que tiene que tener una función de probabilidad, en este caso, en el caso discreto. Así que bueno, con eso termino la clase, así que nos vemos la próxima. Que estén bien.